Y el Señor me hablaba y me decía: Cristi, que cuando cantemos este tipo de cantos podamos meditar en lo que pronuncian nuestros labios, porque el canto anterior, cuando decía que suba incienso delante de Dios día y noche, ¿qué es eso? ¿Qué es ese incienso que va a subir delante de la presencia de Dios? El incienso es una fragancia constante, ¿verdad? Que no tiene pausa, ¿sí? Y provoca una fragancia agradable. Pero ese incienso somos tú y yo, es nuestra vida. Y día a día tenemos retos que quieren apagar nuestro incienso, que quieren hacer turbo la fragancia. ¿Sí, turbo? No, ¿sí sería eso? La palabra que estoy buscando es quebrantar la fragancia, hacerla turbia, la fragancia, ¿verdad? Se me olvidan las palabras. La fragancia y cambiarle eso agradable, ¿no? Y justo ahí la pregunta es: ¿cómo podemos tú y yo convertirnos en esa fragancia para Dios? Con nuestros pensamientos, con la intención de nuestro corazón, que a veces nos es oculta, que a veces no la logramos ver, con nuestras acciones, con nuestras emociones. ¿Cómo convertirnos en una fragancia que agrade a Dios? Y estudiando el libro de Hebreos, que es donde nos tiene Dios al iniciar, desde que iniciamos el año, vamos ahorita apenas por el capítulo 5, nos damos cuenta que está lleno de riquezas que nos están mostrando cómo abrazar esta vida y que tú y yo podamos convertirnos en una adoración constante para Él, porque nuestra adoración va mucho más allá de estas cuatro paredes, va mucho más allá de los tiempos de música en los que cantamos a Dios, alabamos o adoramos. Tiene que ver con nuestro caminar diario, tiene que ver con lo que Él representa cada instante de nuestra vida y por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas. Es Dios nuestra verdadera motivación en todo tiempo. Es Él el que está rigiendo esa parte de nuestro ser, lo que nos mueve y nos motiva a actuar, pensar o sentir. Es ser, como yo digo a veces, nuestro filtro. Buscamos a Dios para que Él sea esa fuente constante de vida que provoque en nosotros ese olor fragante, ese incienso que sube delante de Dios. Y yo quiero que me acompañen ya tarde, ¿verdad?, al capítulo 5 de Hebreos. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Vamos a leer los primeros 10 versículos y vamos a hacer algo también que quiero aprovechar que estamos estudiando Hebreos como para mostrar la diferencia entre leer la Biblia de forma teológica, que es importante la teología porque nos da un fundamento, nos hace saber que no estamos saliéndonos de la doctrina sana, pero la teología es conocimiento de Dios, no necesariamente revelación de Dios. Entonces vamos a interpretar teológicamente los 10 versículos y luego vamos a ver la revelación de esos 10 versículos, ¿sí? Amén. Entonces vamos a irnos al versículo 1, los vamos a leer de una vez y luego vamos a quedarnos con las dos explicaciones. Hebreos 5:1 dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Aquí está describiendo, voy a hacer una pausa, el rol del sumo sacerdote antes de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era su función y qué involucraba en su persona
o la importancia de lo que debía de suceder en su persona para poder cumplir sus funciones. Dice el versículo 2, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, tenemos dos funciones de sumo sacerdote. La primera es antes de Cristo, como lo dije al inicio, y habla del corazón del sumo sacerdote. ¿Cuál era ese corazón? Un hombre que estaba consciente de que él mismo era humano imperfecto, consciente de sus debilidades, consciente de que él mismo había recibido perdón y misericordia de Dios constantemente. El volverse consciente de esto lo calificaba para ser escogido como sumo sacerdote, porque podía tratar con las ovejas de Dios, con el pueblo de Dios, con la misma misericordia, la misma compasión y el mismo nivel de intercesión por ellos, porque él era el escogido por Dios para presentar sacrificios de perdón de pecados para el pueblo. Pero así como él presentaba estos sacrificios para perdón de pecado del pueblo, presentaba sacrificios para su perdón, el perdón de sus pecados, de su propia vida. Entonces, él no podía ser un hombre, en el Antiguo Testamento solo hay hombres funcionando como sumo sacerdote. No podía ser un hombre que se sentía superior a los demás o por encima de los demás. Tenía que tener un corazón compasivo, un corazón que podía entender la condición del otro, porque él veía su propia condición. Amén. Y eso era importante para Dios y sigue siendo importante para Dios, porque ustedes pueden observar el comportamiento de Dios con su pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en nuestro día a día, porque Él siempre presenta nuevas misericordias cada mañana y se acerca de forma compasiva a cada uno de nosotros. Es más, el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 4 de Hebreos, habla sobre un trono de gracia al que podemos entrar con toda confianza para obtener el oportuno socorro. O sea, el trono de Dios en este instante de nuestra vida no funciona para juicio, funciona para ofrecer ayuda y oportuno socorro constante. Está lleno de la gracia y de la misericordia de Dios. El sacrificio de Cristo pagó por la cantidad de pecados que la humanidad podía tener, para que tú y yo hoy pudiéramos entrar a un lugar donde antes el sumo sacerdote, escucha, esto no está aquí en Hebreos, pero lo encuentras en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios, si no estaba en total santidad. Si él entraba con algún pecado, es decir, que él no lo hubiera presentado con genuino arrepentimiento, esa persona moría en el instante.
porque en la presencia de Dios solo habita lo que es santo. Entonces Cristo hizo posible que tú y yo, y eso es como podemos nosotros ver su misericordia y la dimensión profunda de su misericordia, porque Él permite que tú y yo, a pesar de que no somos 100% santos, porque tenemos áreas en nuestra vida donde todavía Dios tiene que transformarnos, tiene que sanar, tiene que liberar. Estamos en proceso de alcanzar la estatura del varón perfecto, pero el sacrificio perfecto fue Jesús. Entonces podemos entrar a causa del sacrificio de Jesús al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sin morir a pesar de nuestra imperfección. Eso es el amor de Dios, esa es su gracia, ese es su favor constante sobre nuestras vidas. Y alguien que es sacerdote tiene que modelar estas características. El sumo sacerdote era el sacerdote que estaba por encima de todo el sacerdocio y el que representaba la presencia de Dios en la tierra. Ahora bien, dice la palabra también que Jesucristo luego fue nombrado sumo sacerdote. ¿Qué pasa con Jesús? Él es escogido para convertirse en el único sumo sacerdote para la eternidad. Él viene a hacer el cumplimiento total, porque dice que Él es sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec en la palabra? Es Dios Padre. La palabra dice que Abraham se encontró con Melquisedec, a quien le presentó sus diezmos. ¿Y quién era Melquisedec? Dice la palabra que no tenía ni padre ni madre. Es decir, que Él era Dios porque había existido en la eternidad. Entonces Dios se hizo en figura de hombre y se encontró con Abraham para enseñarle a Abraham los principios importantes para Dios. ¿Por qué los diezmos son importantes? Porque hay varios versículos, pero uno de ellos dice: el amor al dinero es el principio ¿de cuántos males? De todos los males. Uno de los ídolos más fuertes del ser humano son las finanzas, es el dinero. Y entonces el Señor nos enseña a desprendernos de las finanzas, de ese 10%, para confiar en Él y que nunca el dinero tome el lugar que solo le pertenece a Dios, ¿sí? Pero entonces se revela Melquisedec, se revela Dios Padre a través de él y dice: este sumo sacerdote Jesucristo viene a través de la orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote para la eternidad. Y aprendió obediencia. ¿Cómo? Porque fíjese, dice que él también vio sus debilidades. Cuando Jesús se enfrenta a la muerte de cruz, la palabra dice que él le dijo a Dios Padre: si pudiese pasar esta copa de mí. Describe ese momento de angustia como el más severo que puede vivir un ser humano. Aquí tenemos chicos que estudian medicina y no dejarán negar que cuando la angustia está al extremo, se pueden romper vasitos sanguíneos que pueden hacer que cuando tú sudes se vean gotitas de sangre en el sudor, ¿cierto o no? Para que vean que algo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha sudado gotas de sangre? ¿Hemos tenido angustia? Yo sí. ¿Alguien más? Acá levanta tu mano. Pero ninguno de nosotros hemos visto nuestro sudor con partículas de sangre, ¿cierto? Quiere decir que la angustia que Jesús vivió ha sido la más extrema que hemos podido ver. Y en ese instante, la debilidad humana golpeó su alma y le hizo considerar si fuera posible no pasar por muerte de cruz. Pero si no, dijo: hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces ahí está Jesús mostrando su debilidad, como lo hizo el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes antes de él, y está intercediendo al Padre por su debilidad, encontrando en el Padre la respuesta y la fortaleza que él necesitaba. Pero dice que ahí modela él su obediencia a Dios.
la obediencia que lo constituye en el sacerdote perfecto para el resto de la historia de la humanidad y que nos abre la puerta a todos nosotros a la salvación. Entonces, ¿qué aprendemos teológicamente? Aprendemos que el sumo sacerdote es el que intercede por el pueblo de Dios delante del Padre. Sigue siendo la función de Jesucristo hasta el día de hoy. Aprendemos que hay un sacrificio que presentaban los sumos sacerdotes para perdón de pecados. En el Antiguo Testamento eran cabras, ovejas, eran animales que se presentaban en sacrificio. En el Nuevo Testamento, Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Amén. Y eso nos deja la teología. Y es importante entender estos principios porque entonces entendemos la función de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué quedó escrito? ¿Será que quedó escrito solo para entender teología? ¿O está la palabra de Dios escrita para entender el corazón de Dios y conocer y entender lo que el cielo tiene para cada uno de nosotros? Y ahí es donde entramos a la revelación que viene por el Espíritu Santo. Por eso es importante estudiar teología, pero al mismo tiempo agarrar al Espíritu Santo para obtener la revelación. ¿Por qué? Porque la teología te da conocimiento, pero la revelación te da vida. Y esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de Dios en estos versículos? 1, nos quedamos con Jesús como sumo sacerdote. Muchas veces cuando hablamos de Jesús hombre, no lo divorciamos, no lo separamos de su identidad de Dios, de un ser sobrenatural. Pero escrito está en la palabra que Él se despojó a sí mismo de ser Dios. Es decir, Él estuvo dispuesto a ser 100% hombre. Y entonces Él deja escrito este capítulo para mostrarnos a nosotros que siendo el hombre, no imperfecto porque era perfecto, pero hombre al final, hombre que podía ser tentado. ¿Cómo? ¿Cómo podía ser Jesús ser tentado? Así como lo acabo de mencionar en el monte del Getsemaní, la tentación que Él tuvo en ese momento fue no obedecer a Dios y no pasar por una muerte de cruz al ver el dolor extremo al que su cuerpo se iba a enfrentar. No sé cuántos de nosotros hemos visto la pasión de Cristo. ¿Habrá? ¿Quién la ha visto? Ok, hay un porcentaje que no la ha visto. Si no la has visto, búscala, tiene que estar en alguno de los stream services de ahora, de los Netflix o lo que sea, de estas plataformas de, ¿cómo se dice? De streaming. No hay, en español no hay palabra, ¿verdad? Qué barbaridad. Tenemos que crearla, defendamos nuestro idioma y buscarla porque es la película que más se le acerca, no se le acerca al 100%, pero que más se le acerca a poder tener una idea del horror que Jesús vivió al exponerse a la muerte de cruz. Cuando Él fue llevado preso, la ley romana decía que tú podías latigar a un preso hasta 40 veces. A Jesús lo latigaron contando hasta 39, porque había un vacío de ley. Si tú no llegabas al 40, podías volver a empezar de cero y empezar otra vez 1 hasta 39, otra vez 1 hasta 39, y lo latigaron tantas veces ellos quisieron y no llegaron nunca al 40. El látigo que usaron tenía puntas de metal que desgarraban sus músculos, no su piel, sus músculos de su cuerpo. Él quedó totalmente destrozado de su cuerpo antes de subir a la cruz. Después de estar desgarrado de toda su espalda, lo hicieron cargar el madero, que es el Vía Crucis que le llaman el día de hoy, que es todo el camino que Él tuvo que llevar ese madero hasta que fuera clavado en el otro madero y formar así una cruz. Y luego dejar que todo el peso de su cuerpo cayera en los clavos de sus manos y en los clavos de sus pies.
En ese momento que Jesús está antes de ser llevado preso, antes de enfrentar todo lo que él por revelación conocía que iba a vivir, porque lo profetiza Isaías, porque profetiza todo lo que iba a suceder en su cuerpo, él conocía con detalle, y en ese momento él se siente débil humanamente hablando de enfrentar ese tipo de muerte, ese tipo de dolor extremo. Y solo de imaginarlo en su cuerpo, su sudor estaba lleno con partículas de sangre. Él mismo experimentó debilidad. Y dice el versículo 15 de Hebreos 4, que él fue tentado en todo, sin pecado. Ahora, ¿acaso no funciona la tentación? O es decir, ¿existe tentación solamente si tú eres débil a aquello que te se está presentando delante de ti? Porque si a mí me prohíben las gorditas, y bueno, ya se acabaron, lo siento, ¿verdad? Porque los que no vinieron a las 8 no lograron probar las gorditas que hubieron hoy de venta en cafetería, estaban exquisitas. Pero si te las han prohibido y estás en dieta y te encantan, eso es tentación, ¿o no? Porque todo tu cuerpo dice, quiero una, quiero dos o quiero tres, ¿verdad? Se te antojan al máximo y hay debilidad en el cuerpo. Si no, no es tentación. Si no hay debilidad para querer hacer aquello, no es tentación. ¿Sí, amén? Jesús fue tentado, no cayó en la debilidad, pero fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y qué es todo? Absolutamente todo. Entonces, si tú te lo imaginas a él como un ser sobrenatural, siendo Jesús hombre, no te cabe la idea de tentación. Pero si logramos entender que era un ser humano como tú y como yo, solo que perfecto, sí podemos darnos cuenta que él fue tentado. Otra escena de Jesús clara de tentación es cuando Dios le dice, quiero que te vayas al desierto y ayunes. El ayuno que Dios le pidió a Jesús fue un ayuno de 40 días, de 40 noches, sin alimento y sin agua, que es el ayuno más exigente que existe. El otro es solo con agua. No existe el ayuno de Daniel. Es un comercial, sé que a todo el mundo le gusta el ayuno de Daniel porque comen de todo, ¿verdad? Y se llenan y no les da hambre, ¿no? Pero eso no existe. Si tú estudias Daniel, te darás cuenta que él se privó de las carnes porque estaban presentadas a los ídolos como adoración a los ídolos. Y él dijo, no me voy a contaminar. Yo tengo que separarme del resto de personas para que vean lo que significa adorar al único Dios viviente. Y por eso solo comió legumbres. No es que ayunó, ¿sí? Se privó de las carnes que eran presentadas en adoración a ídolos. Bueno, eso es comercial aparte. Entonces, se va Jesús a ayunar. Y fíjate cómo es Dios de perfecto. No le pidió ayuno de 41 días, porque otra vez, en la ciencia, el cuerpo humano no puede sobrevivir sin agua más de 40 días. Al 41 días colapsan los órganos y ya no se puede salvar. Dios no puso la vida de Jesús en riesgo. Entonces el límite era dentro de la capacidad humana que Jesús tenía. Otra evidencia de que Jesús era 100% hombre. Y como hombre tenía debilidad humana, no de imperfección, humana, limitantes, ¿sí? Y ahí llegó Satanás y le dijo, ¿quieres pan? Le ofreció de comer. 40 días sin probar ni agua. ¿Cómo estaríamos usted y yo? No, me como hasta el diablo mismo, ¿verdad? Que el pan con todo y el diablo me lo como. ¿Me explico? Si pasamos 10 horas sin comer, no, estamos que decimos, me muero de hambre. Devoramos, ¿sí o no? Con 10 horas que no comas. Ahora imagínate cómo estaba el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano débil.
Y dice la palabra que fue tentado por aquello que Satanás sabía que podía causar tentación en él. Sabía que su cuerpo físico estaba débil. Le ofreció lo que hubiese deseado con todas sus fuerzas. Y si fue tentado, quiere decir que Jesús se le vino el bufete así en la mesa, ¿verdad? De las mejores comidas de aquel tiempo. Se le hizo agua a la boca, ¿verdad? Pero en ese instante, porque dice que él pasó por todo obedeciendo a Dios y siendo fiel a Dios. Él tenía una claridad de su propósito en la tierra, y esta claridad lo llevó a él a ser intencional en esos momentos donde su fidelidad a Dios se ponía en reto. En esos momentos donde él veía la fragilidad de su cuerpo humano pudiendo caer en tentación, aunque su mente se inundaba quizás de las imágenes de todos los platos exquisitos y de lo rico que sería comerlos, también tenía claro que si él cedía a la tentación no cumpliría con el propósito por el cual Dios lo había llevado al desierto. Porque Dios no lo llevó al desierto solamente porque se me antoja que ayunes, Jesús. No. Si usted lee Lucas capítulo 4, se va a enterar que esa ida al desierto iba a definir el ministerio de Jesús, porque fue ahí donde él fue ungido para sanar a los enfermos, para dar libertad al cautivo, para dar libertad al oprimido, para dar vista a los ciegos y para dar las buenas nuevas del Señor. Él iba a ser saturado del poder del cielo, porque se había despojado de lo sobrenatural, pero necesitaba el poder sobrenatural para poder ejercer el sumo sacerdocio, el llamado de Dios aquí en la tierra, y poder convertirse en nuestro Salvador. Cada vez que Dios nos da una instrucción de obediencia, tiene que ver con la vida que Él tiene para ti, pero también con el propósito que tú tienes en esta tierra para establecer su reino. Entonces Jesús estaba delante de... ¿Le parece comer pan algo tan pecaminoso? Mire, nos echamos las gorditas aunque el doctor nos dice que no, y nos da culpa un ratito nada más. Y se nos olvida si nos ofrecen postre, ¿verdad? Y volvemos a comer el postrecito, ¿sí o no? Y no lo vemos como un pecado grave. Muchas veces Dios nos da instrucciones que pareciera que si no le obedezco no pasa nada. Pero en el mundo espiritual pasa mucho. Hay gente que dice, es que este era el tiempo de que se rindiera a Dios. ¿Sabes cuándo fue el tiempo de que tú y yo nos rindiéramos a Cristo? Hace más de 2000 años, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Desde ese momento está el tiempo listo para que todo ser humano que vaya naciendo, viniendo a este mundo y tenga ya conciencia, se rinda a Dios. Lo que pasa que a veces nosotros retrocedemos los tiempos, atrasamos los tiempos por no obedecer, por no ser sensibles, por no prestar atención. Y Él sigue tocando a la puerta de nuestro corazón hasta que un día nuestro corazón se abre y le permitimos a Él revelarse a nuestras vidas. El tiempo es ya, pero a veces yo le pongo pausa por no ponerle atención. Que es uno de los capítulos que leímos en Hebreos, cuando él decía, pon atención a lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Entonces esta obediencia de Jesucristo era tan trascendental. Sí, involucraba comida. Y es que a veces queremos llamarle pecado solo a esas cosas que decimos, ¡ay, eso es mucho pecado! Pero la Biblia dice que si tú y yo sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es contado por... ¿Cómo así? Si yo puedo ser amable contigo y no lo soy, me es contado por pecado. Sí, era solo comida, pero de eso dependía la unción y la llenura del Espíritu Santo sobre Jesús para que Él cumpliera el propósito, y nuestra salvación dependía de eso. ¿Cuántas cosas en nuestro caminar, cuántas bendiciones de Dios dependen de nuestra obediencia? Y no solo nuestra bendición,
la bendición de otros, de nuestra obediencia. Y Jesús ahí está modelándonos que cuando somos escogidos por Dios, Él debe de ser lo más importante de nuestra vida. Y nunca tomar a la ligera cuando Él nos dice o nos invita a obedecerle en algo. Porque cada vez que Él nos invita, hay vida desatándose detrás de la obediencia. Y ahí está Jesús aprendiendo obediencia. Y entonces está la comida frente a Él, porque Satanás le ha de haber presentado todo lo que le daba apetito a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en medio? Ser tentado es ver la debilidad de tu cuerpo, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús en medio de su debilidad? Dijo: necesito del poder del cielo, porque yo me devoro a la comida y hasta el diablo mismo, ¿verdad? Necesito ayuda del cielo. Y se fue a las Escrituras. ¿Qué revela eso? Que Él conocía las Escrituras, que Él se interesó por empaparse de la verdad de Dios, que Él sabía dónde tomar recursos que le iban a dar la fuerza que Él necesitaba como hombre. Y entonces se fue a la Escritura. No solo de pan vive el hombre. Escrito está, no solo de... Y cuando Él decide buscar en el cielo el recurso para vencer su debilidad, Él empieza a experimentar el poder del cielo, anulando su apetito, anulando su debilidad, y de repente se sentía lleno y satisfecho sin haber probado bocado, pero permaneció firme y no cayó en la tentación, porque tomó el recurso que le daba vida, tomó la fuerza que solo Dios le podía dar ante la debilidad de su cuerpo. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros delante de nuestras debilidades? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ¿le ha pasado a usted que va justo con el tiempo y llega a un estacionamiento para una reunión y no hay un estacionamiento libre? Y usted se pone bien contento, ¿verdad? Y entre más vueltas da, más contento nos ponemos, ¿verdad? No, es que Dios mío, qué enojo que nos pega, ¿no? Y nadie sale y nadie se apura y se pone tenso y estresado y está pensando hasta lo último, hasta la gastritis se le activa si tiene gastritis. ¿Sí o no? Una debilidad que nos pasa así, porque andamos contra el tiempo y habíamos calculado, pero no nos habíamos adelantado a las circunstancias de la posibilidad de no encontrar un estacionamiento libre. Y el plan se nos truncó y vamos a llegar tarde y qué mal nos vamos a ver. O podríamos decir: no hay estacionamiento, Señor, te necesito, porque si no me pongo mal, papito. Si no sale mi debilidad, ¿por qué no me haces el milagro y me buscas un cajón para estacionarme, para llegar a tiempo y dar testimonio del Dios que tengo? Entonces, en vez de que te dé gastritis y en vez de que te enoje, de repente das una vuelta, y en el que das la vuelta, porque suele pasar cuando estás buscando estacionamiento que pasas por ahí y nadie sale, das la vuelta y otro va saliendo y lo agarra el que venía detrás de ti y tú ¿cómo así vino después que yo, verdad? Y los 10 autos que entraron después de ti ya están estacionados y tú sigues buscando y ya odias a los 10 otros también. ¿Me explico? Pero vienes y le dices a Dios: dame un cajón, y avanzas 2 pasos y había alguien quizá dormido en el asiento, que ni había encendido el coche, pero justo que avanzas lo enciende y retrocede y dices tú: ¡oh! Ahí está, y voy a llegar hasta con tiempo, y te bajas sintiéndote hijo de Dios, cuidado por Él, y vas contento y alegre a tu reunión y empiezas a hablar. Tú no sabes lo que me acaba de pasar a mí. Es que mi Dios es impresionante, me cuida hasta el detalle. Allá está todo el mundo todavía buscando cajones para estacionarse y yo ya estoy aquí contigo. Y se vuelve una experiencia real, tangible y palpable de Dios,
y tu debilidad fue vencida porque buscaste un recurso mayor, el recurso del cielo. Y estoy hablando de algo que parece tonto, pero de una realidad de las cosas que enfrentamos en el día a día, que muchas veces cosas como esas nos hacen fallarle a Dios, ¿sí o no? Ahora trasladémoslo a la familia. Si tienes hijos en la adolescencia, ay, solo se suben las cejas de los papás, ¿verdad? Yo sobreviví, soy sobreviviente de la adolescencia de mis hijos, ¿verdad? Cuando alguien me decía, ¿y usted no va a tener más hijos? Y yo, no, ya pasé 3 adolescencias, más que suficiente. Curada quedé. Y eso que no fueron malos chicos, pero esas hormonas, ay Señor, ¿verdad? Las puertas se azotan solas, ¿verdad? Los ojos se enrollan a cada rato, ¿verdad? ¿Y qué hacemos los papás? ¿Cómo manejamos todos los días esa adolescencia? ¿Qué reciben los hijos? Hay un versículo en la palabra que cuando Dios me ha permitido ministrarle a jóvenes, ha sido uno de los versículos que Dios más me ha pedido que use. Y ese versículo está en Eclesiastés 10 o 11, pero dice así: Dios hablando a los jóvenes, sigue los deseos de tu corazón y lo que está a la vista de tus ojos. Cuando yo lo leí dije, Señor, aquí sí te equivocaste. ¿Cómo le dices a un joven que siga los deseos de su corazón y lo que está a la vista de sus ojos? Dios me libre, con Dios me guarde. ¿Cómo, Señor? Si hay que frenarlos, no darles rienda suelta. Pero luego dice, pero quiero que sepas que de todo lo que hagas te juzgará Dios. Y antes de eso dice, entonces quita de tu corazón el enojo. Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Qué le enoja a los jóvenes? Y yo decidí no inventarme lo que les enoja, decidí preguntarle a los jóvenes, ¿qué les enoja? Mire, la lista era interminable y tengo como 5 que se me quedaron grabadas, quizás las 5 que yo cometía. Les enoja que les pidas cosas que tú no haces, que les exijas que se comporten de una manera en la que tú no te comportas. Les enoja que no los escuches, que les diga, cállese, déjeme hablar a mí, y no prestes atención a lo que dicen. Y les enoja que cuando los escuchas no le des validez a lo que te dicen, no valides sus emociones, sus sentimientos, lo que sienten, lo que piensan en ese momento de su vida. Recuerdo a mi hija cuando tenía 12 años, se enamoró. A los 12 años, Dios mío, ni saben qué es amor, ¿verdad? Pero se enamoró. Y yo estaba que me daba infarto. Cómo la hija de la pastora Cristi estaba enamorada a los 12 años de edad, ¿no? Pecado fatal. Y le dije que tenía que, porque ya era novia del susodicho, no, y el susodicho tenía 11 años, imagínate, mi criatura, y no convence a los papás de empezar a congregarse en la iglesia donde yo pastoreaba, pues, para estar cerca de mi hija. No, yo no quería esa oveja en la iglesia. Imagínense lo grave que estamos. Y yo decía, ay, todavía viene y se congrega aquí. Casi que decía el desgraciado, pero no podía porque tenía 11 añitos. Mi hija era mayor. Y entonces le dije que tenía que terminar con esa relación y me desobedeció de todas las formas posibles. Y un día Dios me dijo, Cristi, me dijo, tú no entiendes el corazón de tu hija. ¿Cómo? ¿Cómo no lo voy a entender si está en desobediencia? Eso me queda claro, Señor, entiendo su desobediencia. No, hija, me dijo, para ella terminar con él es como morir. ¿Ah? ¿Cómo? Para ella así es. Tuvimos un concierto en esa ocasión. Nosotros hacíamos conciertos cristianos. Y yo la tenía sentada a la par mía, porque allá andaba el muchachito de 11 años, ¿verdad?
y siempre servimos y todo, pero ese concierto no serví yo ni ella, para que estuviera ella a la par mía vigilada, ¿no? Y muy astuta me dice, mami, ¿puedo ir al baño? Y entonces estaba el camerino de los músicos a mi vista, y le dije, sí, claro, ve, ¿no? Y yo así viendo, ¿verdad? Que entrara, ¿verdad? A justo el camerino, si no salía corriendo, ¿verdad? Y en eso llega una chica de la iglesia y se pone a platicar. En lo que yo le hice así, asumo yo que se salió y se me perdió. Porque a los 10 minutos no regresaba y le digo yo a alguien, ¿pueden ir a buscarme a mi hija al camerino? Y me dice, no está ahí. Y yo, ¿qué? No, agarro como 10 de los chicos a buscarla por todo el anfiteatro, ¿no? Y que me la voy encontrando yo. Con el niño, por supuesto, ¿verdad? El niño me vio y se agachó a amarrarse las agujetas que ya estaban amarradas, ¿verdad? Pero solo me vio y le di pavor al pobrecito, ¿verdad? Y lo único que se le ocurrió fue fingir que se estaba amarrando las agujetas. Y mandé a llamar al papá, ¿verdad? O sea, al papá de mi hija, a quien era mi esposo. Y ya llegó él y le digo, ahorita mismo tú me has desobedecido porque te he dado una instrucción clara y tú estás haciendo pecar a mi hija con desobediencia. O sea, imagínense la gran, o sea, todo el rollo que yo armé delante de las dos criaturas. Así que ahorita mismo terminan esta relación. ¿Sabe qué pasó en ese instante? Empezaron a llorar como que el mundo se acababa. Pero un llanto que venía de aquí, que no podían ni respirar ninguno de los dos. Tomó eso para abrirme los ojos. Y Dios me dijo, mira el corazón de tu hija. No es fácil para ella obedecerte. Siente que pierde la vida con la idea de terminar con el chiquillo. Dios me dio una lección de vida en esa ocasión. Llegué a casa, le pedí perdón, la abracé y le dije, mi amor, no tienes edad para tener novio, pero entiendo tu corazón y sé que te duele. Aquí estoy contigo para lo que necesites. Ya no le pedí que terminara con él, ya se lo había pedido más de 100 veces. Solo le di amor, le di apoyo, le di consuelo y le dije, te entiendo. Me tomó mucho tiempo llegar ahí, porque tenemos las reglas tan claras que se nos olvida el corazón de los hijos, y eso hiere su corazón y provoca enojo en ellos. Y a veces no nos damos cuenta de nuestra debilidad y somos esos padres rectos sin entender el corazón de nuestros hijos. Y el sumo sacerdote entiende el corazón de sus hijos. Y si uno está expuesto al sumo sacerdote, aprende de él a entender el corazón también de los hijos nuestros. A la semana había terminado con el chico, sin que yo le dijera nada, por convicción propia. Y luego nos acercamos más, nuestra relación se hizo más fuerte. Empezó ella a confiar en mí, a contarme lo que sentía. Yo lloraba con ella, la abrazaba, como que éramos dos viejas llorando por el que nos dejó, ¿verdad? Pero me tuve que bajar a su edad y entender lo que ella a su edad estaba sintiendo y percibiendo, y validar eso que para mí ya no tenía sentido, pero para ella tenía todo el sentido. Y el único que hizo eso posible fue Dios, al intervenir para enseñarme a mí, no a mi hija, a mí. Y eso, al aprender yo, fui fuerza para ella tomar una mejor decisión. Allá anda el chiquillo, hasta el día de hoy son amigos, ¿verdad? Ya pues son de 30, él de 31 y mi hija de 32 años. Pero fue una lección de vida para entender que aunque seamos padres, no siempre sabemos cómo hacerlo bien. A pesar de que estemos haciendo lo correcto, estamos fallando al corazón de nuestros hijos porque no los entendemos. Y Dios dice, puedes buscarme a mí y tener una buena relación con tus hijos, aún en la adolescencia.
aún en esas etapas difíciles de su vida, aún cuando son adultos y empiezan a tomar decisiones que no son necesariamente las que tú hubieras querido que ellos tomaran. ¿Y qué de los hijos a los padres? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice a los padres que se portan bien, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? O sea, dice, ¿cómo a Dios se le ocurre decir que honre a este papá y a esta mamá que me tocó si son los peores de la vida? ¿Por qué Dios me pide algo así? Está bien si fueran buenos o medio buenos, pero me tocaron re malos. ¿Sabes por qué? Porque la honra desata sobre ti bendición. Porque la honra te va a llevar a esto, te va a llevar a decir, Señor, me cae mal mi mamá, me cae mal mi papá, y para honrarlos me tienen que caer bien. Y yo no puedo, pero en ti sí. En ti encuentro el recurso para perdonar. En ti encuentro el recurso para sanar. En ti encuentro la capacidad para entender que el corazón de mamá o de papá está roto, está quebrado, está herido y no han podido ser lo que quizás anhelan ser. Y sí me han fallado, pero no voy a dejar que las faltas de ellos me lleven a mí a tener un corazón endurecido. Voy a confiar en ti, voy a dejarme guiar por ti, voy a aprender a perdonar y voy a desatar tu amor en mí para que a través de tu amor yo los pueda honrar. Y entonces la honra se convierte en el regalo para tu vida, porque dice la palabra que el que honra a padre y madre tienen la primera promesa, y esa primera promesa es que serán bendecidos en todas las cosas y tendrán una larga vida aquí en la tierra. Entonces la honra no es el favor que le haces a tu papá y tu mamá, es la forma en la que Dios protege tu corazón de cualquier ofensa, de cualquier herida, para que te mantengas libre, sano y puedas vivir las bendiciones que todas ellas dependen de Dios. En vez de ser un castigo, es un regalo. Y tengo el recurso, porque alguien dice, pero es que si usted conociera a mi mamá y si usted conociera a mi papá, y yo le digo, y si tú conocieras a los míos, no son bromas. No importa el papá que te tocó. Sé que es duro, sé que no es fácil, sé que son procesos, pero también conozco al Dios del que es dueño de los recursos y que hace que lo imposible sea posible para ti. Y sé lo que es amar a los papás que no pudieron ser los mejores para ti, pero que a través de Dios puedes hacerlo. Y sé lo que es vivir en la bendición de honrarlos y respetarlos todos los días de su vida. Yo nací en un hogar donde nunca se me dijo te amo, donde nunca se me dio un abrazo, donde nunca se me dijo qué bien vas en tus clases, en tus notas, en tus logros. Nunca se ha celebrado algo que yo he hecho hasta el día de hoy. Nunca. Pero me encontré con Dios y me encontré con el recurso, me encontré con el poder del cielo que borró las heridas de mi corazón, que me llenó de su amor para poder amar a mis padres, bendecirlos y honrarlos, a pesar de que uno falleció sin entender que nunca cumplió su rol. Y mi mami sigue viva, pero sigue sin conocer a Dios y sin la capacidad de poderme dar ese afecto, ese apoyo, aunque sea emocional. No puede, no tiene los recursos, porque sus heridas siguen vivas, porque solo Dios borra lo que le pasa a tu corazón. Entonces este sumo sacerdote me está enseñando a mí que si yo me conecto con Dios, encontraré esos recursos y encontraré la vida que Dios tiene para mí, y podré ser la mejor versión de mi persona en el rol de hija, en el rol de mamá, en el rol de amiga, en el rol del que va a la plaza y se estaciona. ¿Me explico? Tienes a Jesús en otro momento de su vida, y es cuando está alimentando a la multitud con los peces y los panes. Y ustedes se fijan que Él le dice a los discípulos que se adelanten, ¿no es cierto? Y le dicen que se vayan y que Él se va a quedar atrás. Cualquiera podría decir en el nivel humano, ¿cómo Jesús les pide que en este momento vayan y remen a medianoche, agotados? Y encima de eso venía una tormenta. Y los mandó adelante de Él, los mandó solos.
La pregunta es, ¿sabes por qué se quedó Jesús atrás? ¿Sabes que después de que Él hizo el milagro de los peces y los panes, habían en la multitud hombres de mucho poder? Y le ofrecieron a Jesús postularlo como rey y darle las riquezas de la tierra y darle el poder que le daba un reinado de aquella época. ¿Y sabes por qué se quedó Jesús? Porque así como Satanás en el desierto le ofreció todos los reinos de la tierra, en ese mismo momento a Jesús, estoy segura que se le vino a su mente que para ser rey de acuerdo a la obediencia a Dios Padre tenía que pasar por la muerte de cruz. Y la tentación, ¿cuál era? Evitar el sacrificio de su cuerpo, evitar ese dolor tan grande, ese sufrimiento tan extremo. Y ahora podía ser rey y tener el favor del pueblo sin necesidad de morir. Y dice la palabra que Él se apartó para hablar con su Padre. Y una de las cosas que estoy segura que Él hizo fue decir: Señor, quiebra en mí toda tentación de querer tomar un reinado de este mundo por la debilidad de enfrentar esa muerte de cruz. Y manténme enfocado que mi reinado es eterno. Y aunque sí tengo que pasar un sufrimiento extremo, la gloria será grande, porque no solo reinaré, sino que la humanidad que creaste también tendrá salvación y vida eterna. Y ese es un propósito por el cual vale la pena vivir. Pero Él se quedó atrás buscando la fuerza, buscando el aliento, buscando el recurso del cielo para vencer su debilidad. Básicamente estos 10 versículos nos están diciendo qué vamos a hacer nosotros con los retos que esta vida nos presenta, con las tentaciones cotidianas y no cotidianas que pueden tocar a la puerta de nuestro corazón. Vamos a acudir a buscar el recurso del cielo. Vamos a decirle a Dios: ¿sabes qué? Hasta que yo no venza esta debilidad, no dejaré de presentarla en tu presencia hasta que me reveles cómo, hasta que me des la fuerza, hasta que me des el aliento, hasta que me des el entendimiento. Porque hay cosas que atan nuestra alma, que tienen que ver con situaciones vividas, a veces hasta en el embarazo, cuando estábamos nosotros en el vientre de nuestras madres, que ni sabemos que existieron, pero que Dios las conoce. O a veces en nuestra niñez, recuerdos que ni tenemos. O a veces sí tenemos los recuerdos, pero no sabemos cómo impactaron nuestra alma y cómo de ahí se desarrollaron patrones conductuales que al día de hoy no son agradables a Dios y que Dios puede sanar, pero no entendemos cómo llegaron ahí. ¿Cuántas personas hoy en día dicen: esta es mi personalidad, que me aguante el que me quiera? Pero dice Dios que somos hechos a su imagen y su semejanza, ¿sí o no? Entonces, si tu personalidad tiene que ver con ser iracundo, Dios no es iracundo, Él es tardo para la ira. Si tu personalidad tiene que ver con ser simple, seco, frío, Dios no es ni seco ni frío. Entonces algo nos pasó en el camino, pero como ha sido un comportamiento que tenemos desde pequeños, asumimos que es parte de la personalidad. ¿Sabes que cuando a mis 24 años yo empiezo mi intimidad con Dios? Yo recibí a Cristo cuando tenía 21 años de edad, pero no entendí lo que significaba. Pasé de noche 3 años congregándome y yo era de las más santas y de las más puras, pero más engañada no podía estar. Pero cuando empecé mi intimidad con Él, lo primero que me di cuenta es que no sabía quién era la Cristina que Él había diseñado en el cielo. Muchas cosas de mis rasgos, de mi personalidad, no encajaban con lo agradable a Dios. Demasiadas. Y le dije al Señor: ¿sabes qué? Preséntame a la Cristina que tú hiciste, porque creo que no queda nada de ella. Las circunstancias vividas sin Dios
habían totalmente destruido a la Cristina que Él hizo en el cielo. Y llevo 31 años conociéndola, descubriéndola. Ya no me parezco en lo absoluto a la de 24 años, pero en 10 años no me quiero parecer a la que soy hoy, porque sé que hay algo más para mí, cosas mejores que tienen que reflejar el cielo en la tierra. Ahí están los recursos, amada iglesia. La pregunta es, ¿voy a hacer lo que Jesús hizo? Porque Él permaneció en santidad, no por falta de debilidad, no por falta de fragilidad, sino porque acudió a aquel que todo lo puede, en todo tiempo y a toda hora. Lo involucró para todas las áreas de su vida. Si fue tentado en todo, estoy segura que un día se levantó deprimido, con ansiedad. Otro día se levantó y le pareció la mujer más bella del planeta Tierra y dijo, de aquí soy, aquí me quedo y aquí me caso. Y luego se acordó, pues no, ¿verdad? Como que no nací para casarme, sino para salvarla a ella, ¿verdad? Y tuvo que llevar a Dios esos deseos, porque si fue tentado en todo, es todo. Algún día quiso gritarle a su mamá y a José, y ha de haber dicho, oh, me trago este grito y se lo llevo a Dios Padre primero. Y le quitó las ganas de gritar. Algún día quiso torcerle los ojos en falta de respeto, y mejor lo cerró de seguro y dijo, me voy al baño a pedirle a Dios ayuda. ¿Me explico? Todo es todo. Algún día quiso mentir y se le ha de haber venido la mentira perfecta, pero no mintió. Decidió decir la verdad con la ayuda de Dios. Yo no sé qué cosas son las que tú y yo enfrentamos a diario, donde hay una tentación abierta y donde Dios dice, déjame revelarme a tu vida si tú me lo permites, porque mi hijo fue entendido y me buscó siempre, y por eso permaneció sin pecado. No porque era un ser sobrenatural, no, Él se despojó de lo sobrenatural, pero buscó lo sobrenatural a través de buscar mi presencia en todo tiempo. Y tú y yo tenemos el mismo acceso que Cristo tuvo, porque cuando Él murió, lo hizo posible para todos nosotros. Esa es la enseñanza de la revelación de los versículos del 1 al 10. La teología nos enseña el rol del sumo sacerdote. La revelación nos enseña el corazón de Dios y la riqueza que puede darnos para guiar nuestro paso, para mostrarnos el cielo abierto y decir, te pertenece, es tuyo, usa el poder del cielo y mira la bendición de Dios sobre tu vida. Si estás pasando situaciones financieras difíciles, yo pasé por ahí. Pasé por situaciones donde no tenía para poder poner más combustible a mi camioneta, donde llegaba a cero el medidor de la gasolina, del combustible, y apenas iba saliendo de casa. Y tenía la opción de angustiarme, de renegar, de reclamar, como humanamente podemos hacerlo. Y muchas veces me vi diciendo, Señor, o me lo llenas o con el humo haces que yo llegue a donde voy. Pasé 3 días con el medidor a cero, moviéndome 100 kilómetros diarios sin poner una gota de combustible. Pero ¿sabe quién oraba conmigo? Mis 3 hijos. Y se volvía la emoción del día. Y decían, otro día más, sin gasolina andamos. Y lo celebraban como no tiene idea. Y aun cuando se extravió uno de ellos, el único hijo que tengo, porque son 2 niñas, me decía, mami, tú nos has enseñado quién es Dios. Lo hemos visto. Has sembrado bien. Ando bien mal, pero voy a volver, me decía, porque tú sembraste bien. Y hoy que lo veo adorando a Dios, predicando la palabra, pastoreando a los jóvenes,
Me recuerdo de esos momentos en los que en mi día a día metía a Dios. Hicieron mi vida más gloriosa y menos angustiosa. Pero también impactó el corazón de mis pequeños, al grado que al día de hoy siguen creyendo en los milagros de Dios. El salario de mi hijo es muy poco. Es auxiliar de pastor de jóvenes y el que lleva producción en la iglesia. Y se me casa el 7 de febrero del otro año. Y era algo que él decía: ma, ¿cómo le voy a hacer para casarme? Porque ya necesito tener muchas cosas. Y tú lo ves buscando su terreno para construir su casa. Él no mide su vida por su salario. Él mide su vida por el Dios que cuida de él. Y me hablaba el otro día y me dice: mamá, ya tenemos, porque él quiere vivir miren, en el siglo XXI hay gente así. Él es cineasta, creativo como no tiene idea, y quiere comprarse un terreno en medio de una montaña para cultivar todas sus legumbres y tener gallinas y poner huevos y vivir como que vive en el campo. Ese es el sueño de su vida. Y cuando dijo que quería una esposa así, dije: Dios mío, solo que del cielo descienda, ¿verdad? Porque hoy todas quieren estudiar, quieren ser profesionales, y después de su carrera nadie quiere ir a criar gallinas, ¿verdad? Y ir a poner vegetales y a estar plantando en su jardín. Alejandra se llama su prometida, es licenciada en idiomas y en no sé qué, de internacional no sé cuánto. ¿Y qué cree que es el sueño de ella? Tener gallinas con huevos y los dos andan felices, ya encontraron el terreno, pero ahí no hay ni luz ni agua. Y me decía ayer: mamá, ya tenemos quien nos va a abrir la calle del gobierno y nos va a poner la energía. Ya tenemos quien nos va a poner el agua. Le deben y así se los van a pagar. Dios haciendo camino para él. Y me gozo para el anillo, ¿verdad?, de compromiso. Mamá, yo le quiero dar un diamante. ¿Tú créele al Señor? Ya me mandó la foto el otro día, ya lo fue a recoger, ya lo pagó contado, ni en crédito. Un diamante de un carate, grandote el pedazo de diamante, divino, porque la quería honrar a ella y decirle: ella es mi joya, ella es mi tesoro. Y veo a Dios, ese niño que creció conmigo, cada vez que yo acudía al cielo por ayuda. En la adolescencia me pedían permisos de cosas que me infartaban mi corazón porque se salían de mi santidad. Y Dios me dio un consejo y me dijo: Cristi, tú sonríe, finge que estás feliz. Sonríe y que no se den cuenta que estás a punto de morirte, para que te cuenten todo. Luego hablas conmigo y yo te voy a decir qué hacer. Y entonces yo: ok, hijo, que está bien, y por dentro: te mato mañana, ¿verdad? Pero me iba con Dios y ya todos sobrevivieron, están vivos los tres. Y muchas veces Dios me dijo: diles que sí a lo que les iba a decir que no. Y yo primero le renegaba a Dios: ¿cómo que sí, Señor? Y le daba todos mis argumentos. Y Dios me decía: tú no les vas a heredar tu fe, ellos van a construir la suya propia. Diles que sí, que yo te dije que les dijeras que sí. Entonces se formó una relación con ellos en las que yo les decía: voy a preguntarle a Dios a ver qué me dicen. Qué bueno, me decían, porque con Dios nos va mejor que contigo. Y eso generó confianza en Dios, de poder decirle a Dios cualquier locura y saber que Dios los entendía. Y Dios enseñándome a mí y formándome a mí, una vez más, tomando del recurso del cielo. Y aún así, si usted se sienta con ellos, se acuerdan muy bien de donde la regué y muy poco de donde lo hice bien, porque también la regué. ¿Me explico? Cada vez que no consulté, me equivoqué. Amados, busquemos esa vida hermosa, poderosa, sobrenatural, y convertámonos en luz y en sal de esta tierra,
pero también disfrutemos de esa gloria que Dios tiene para ti, como la gloria que Jesús disfrutó mientras fue hombre aquí en la tierra. Amén. Amén.